Tiene la palabra el diputado y su comitiva. Bueno, muchas gracias, presidente diputado. En lo que abordamos el tema y en el turno de nuestra participación, vamos a ilustrar con nuestros compañeros del partido que el tema de la corrupción pues va asociado a la impunidad. No se puede abordar uno sin el otro, lamentablemente, en nuestro país. Yo le pido que en lo que iniciamos, presidente. Inicie, señor diputado. Usted hable, por favor. Este decreto que se plantea de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas es un primer paso, pero es un paso muy importante porque en nuestro país, si algo le ha hecho daño a la vida democrática, a la gobernabilidad, a la confianza en el sistema político, es la corrupción de muchos, pero de muchos de los gobernantes, de gente que está ocupando los cargos públicos y cuya función es trabajar todos los días en beneficio de los ciudadanos, de la gente, de la sociedad, y que lamentablemente utilizan el cargo público para hacer negocios privados. Hay cientos, miles de ejemplos de personajes que llegan al servicio público con una vida modesta, discreta, y a los 2, 3, 4 años, cuando dejan el cargo, ya tienen casas en las playas, casas fuera del país, riquezas que no se pueden explicar por el sueldo que tienen los servidores públicos. Y no había nada, hasta antes de esta ley que hoy discutimos, que permitiera ponerle un hasta aquí a la corrupción en nuestro país. Yo, al igual que muchos compañeros, quisiera que tuviera más temas, que pudiera servir para más, pero es el primer paso y por eso es muy importante. Ya habrá tiempo en esta legislatura y en otras para seguir avanzando, para perfeccionarla, para incorporar temas que sin duda lesionan, lastiman a la sociedad y que ahora en esta primera ley para contrataciones públicas de la administración, pues ya sienta un precedente. Porque no solamente se plantea en esta ley sancionar a los servidores públicos que otorgan contratos a la mala, a obscuritas, con esas prácticas del diezmo, de la mochada, sino también a la empresa que se presta, porque para que haya corrupción tiene que haber dos, el que pide y el que da, el que se presta, o el que sin que le pidan ofrece al servidor público ser beneficiado en un contrato. Y entonces hay que tener instrumentos legales para ponerle un alto y para que aquel empresario, persona física o persona moral, y aquel servidor público que se preste a esto, sepa que no va a haber impunidad, como se señala aquí en los carteles de nuestra exposición. Porque al delito de la corrupción, lo peor que puede agraviar a la sociedad es la impunidad. Sabemos de muchos casos de servidores públicos que una vez que son descubiertos no se les sanciona, y ahí andan y se les trata como personas honorables, como personas de bien. Y entonces al agravio de la corrupción viene el agravio de la impunidad, y por eso la gente no cree en la justicia, por eso la gente no cree en un sistema democrático de derecho, porque la ley está para que se cumpla y que es independiente de las personas que lo violen. Por eso les pedimos a nombre del PRD reflexionar en esta dirección, que es una ley que le va a permitir a los ciudadanos que en este flagelo que es la corrupción tengamos por primera vez un instrumento que sanciona drásticamente estas prácticas. ¿Cuáles son las conductas que se prevén aquí? El cohecho, la confabulación, la simulación, el tráfico de influencias
incluso la presentación de información falsa, y que sepa aquella empresa, aquel empresario, aquel servidor público, que de caer en esto y se demuestre que efectivamente se está ante un acto de corrupción, las sanciones van a ser fuertes. Son sanciones que no solamente tienen que ver con un castigo penal, sino también con la reparación del daño económico. Porque, y con esto termino, compañeras y compañeros diputados, el problema de nuestro país no es la falta de riqueza. No se explica tanta pobreza en este país porque no haya riqueza, porque no haya bienes materiales, porque no haya producción. El problema de nuestro país es la desigualdad social, pero sobre todo la corrupción de los gobernantes, que en lugar de trabajar para el beneficio de la gente, trabajan para engordar su bolsillo. Y eso hay que decirle, ya basta, se acabó, y esta ley nos parece que es un primer paso, un primer instrumento para mandar un mensaje positivo a la sociedad de que no vamos a permitir más la impunidad contra la corrupción, con la corrupción en nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.